En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Quiero hablar poquito del Evangelio y luego poquito de la primera lectura. Miren, cuando nosotros escuchamos quiénes seguían a Jesús, es para sorprenderse. A lo mejor estos lugares que escuchamos de Transjordania, Tiro, Sidón, Idumea, Jerusalén, Judea, pues no nos dicen nada, dirán, pues esos lugares que... El Evangelio, ¿para qué dice San Marcos eso? Menciona 7 lugares, muy diferentes todos unos de otros, aunque están muy cerca. Nuestro Señor Jesucristo es judío y primero viene a los judíos, pero también Jesús da manifestaciones de algo que no es muy común en la cultura judía. A ver, Jesús es judío y predicó a los judíos, y muchos judíos creyeron en él y muchos no. Pero Jesús se sale del ambiente de Israel y se va a predicar a tierra de paganos. ¿Quiénes son los paganos? ¿A qué se le llama paganos? Los judíos a los paganos le llaman a todos los que no están circuncidados y a todos los que no pertenecen a una de las 12 tribus de Israel. O sea, nosotros los mexicanos entraríamos en el grupo de paganos para ellos. ¿Cómo ven? Porque no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus. Entonces, cuando San Marcos menciona esto, está dando a entender un significado más profundo que un significado nomás por encima. Dice, en aquel tiempo, dice, Jesús estaba en la orilla, seguida por una gran multitud de galileos. Dice, y una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén. Judea es donde está Jerusalén, y ahí todos son judíos, todos son muy religiosos, y todos son cumplidores de la ley de Dios. Judea y Jerusalén. Y luego dice, de Idumea y Transjordania. Idumea y Transjordania estaba como revueltito, así como que medio judíos y medio paganos, más o menos revueltita las dos, Idumea y Transjordania. Y luego dice, y de la parte de Tiro y de Sidón, lo que hoy es el Líbano. Hace poco el Papa fue al país del Líbano, no sé si vieron en la televisión. El Papa fue al país del Líbano. Allí en el Líbano es donde está San Charbet. ¿Han oído de San Charbet? ¿Sí lo han visto? Un monje vestido de negro, muy querido, que la gente le lleva listones de colores. No sé si lo han visto por ahí en alguna iglesia. San Charbet es el santo de los católicos maronitas. ¿Cómo que maronitas católicos? ¿Qué es eso, padre? Bueno, les platico un poquito y luego les sigo. ¿Sí? Bueno, miren. La religión católica, nuestra religión, tiene 23 ritos. 23 ritos aceptados en el mundo. ¿Cuáles son esos 23 ritos? Bueno, nosotros celebramos la misa así con la casulla al Padre, el altar, el mantel, el sagrario, las imágenes. El Padre viendo al pueblo, celebra la misa, hace la consagración. El rito se celebra en la lengua del país donde se celebra. O sea, para nosotros una misa, entendemos muy bien qué sigue después de la misa, a qué horas hay que ponerse de pie, qué contestar, a qué horas entra el Padre, cómo va vestido, las flores, todo eso forma un rito. Este rito se llama el rito romano, el rito latino. ¿Correcto? Entonces, nosotros somos un rito de la Iglesia Católica.
Pero hay otras 22 ritos que la Iglesia Católica acepta y que es la misma misa y los mismos sacramentos celebrados de forma diferente. Por ejemplo, el rito maronita, que se celebra en el Líbano. El rito sirio, que se celebra en la Siria antigua. Luego también existe el rito, ¿cómo se llama ese? Caldeo, de los católicos caldeos, allá cerca de Turquía, ¿no? También existe una parte del rito griego, caldeo. Y también existen otros ritos como el rito en China. Y también existen en África varios ritos, entre ellos también un rito egipcio copto, donde la misa se celebra en idioma hebreo, o se celebra en el idioma egipcio, o se celebra en el idioma de los caldeos. El padre celebra de espaldas, o celebra en latín, o celebra en arameo. Hay un rito, no me acuerdo cuál es, creo que es el caldeo. Creo que ellos celebran en hebreo, ellos celebran en arameo. ¿Sabían que el idioma que hablaba Jesús era el arameo? Y luego también el hebreo. Y luego la Biblia se escribe en griego. Pero el idioma que habló Jesús es en arameo. Hay un video muy bonito en YouTube que es el Papa Juan Pablo II rezando el Padre Nuestro en arameo. Porque los estudiosos dicen que cuando Jesús inventó el Padre Nuestro, lo dijo en arameo. No lo dijo en hebreo, ni en griego, ni en latín, ni en español, ni en inglés. Lo dijo en arameo. Y creo que el rito caldeo es un rito que celebra la misa y los sacramentos en el rito arameo, en el idioma de Jesús. Bueno, Padre, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues fíjense, la Iglesia Católica tiene 23 ritos aceptados y todos ellos son católicos. El Papa fue a el Líbano hablando de Tiro y Sidón, pero en ese tiempo Tiro y Sidón era una tierra de paganos. Cuando San Marcos pone a Jesús en Tiro y Sidón y los hebreos decían, pero ¿qué andas haciendo allá, muchacho? ¿A dónde te fuiste a meter? No sé si tienen a su abuelita que le dicen, ¿de dónde vienes? Vengo de tal lugar. Válgame la Virgen Santa, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde andabas, muchacho malcriado? ¿Cómo te fuiste a meter allá? Bueno, cuando San Marcos dice que Jesús andaba en Tiro y en Sidón, andaba en tierras de paganos, que no conocían el mensaje de Cristo, ni el mensaje ni siquiera de Yahvé, ni las escrituras, ni cumplían los mandamientos. Eran totalmente unos ignorantes, paganos, lejanos, adoradores de dioses extraños. Entonces, cuando el Evangelio de San Marcos dice que también venían de Tiro y de Sidón, es porque Jesús los había convencido. ¿Y esto qué nos enseña? Quiere decir que Jesús y el mensaje de Cristo es para todos los ambientes y para todas las personas de buena voluntad. Si usted, señora, usted, señor, quiere acercarse a Cristo, debe de acercarse aunque usted se sienta relegado, aunque usted se sienta ignorante, aunque usted se sienta menos, aunque usted sepa o piense que no sabe nada. Miren, aunque ustedes ven a la gente que ayuda en la iglesia que creen que saben mucho, ni saben tanto. Y también les voy a decir, aunque fíjense, ustedes los que me ayudan en la iglesia, ¿a poco ya se las saben de todas? ¿No? Qué bueno que lo acepten. Pero les voy a decir algo muy curioso. Toda la gente de Viramonte creen que ustedes ya saben todo. ¿Verdad que sí? Los que no vienen creen que ustedes ya lo saben todo. Dicen, no, fulana es muy apegada ahí al padre, le ayuda mucho al padre, ayuda mucho en la iglesia, ella sabe más que yo. Y hay a veces personas que no se acercan a la iglesia porque dicen, pues yo ni sé nada, estoy media mensa, dijo el padre con P, ¿verdad? Estoy medio menso con P, dicen. Bueno, pero mira, los de Tiro y de Sidón, que eran paganos, ignorantes, mal portados, tenían hambre de Dios y se acercaron. Este evangelio nos invita, sobre todo a las personas que dicen, pues yo qué puedo ayudar, yo ni sé nada, yo nunca he ayudado, ¿no?
Hace poco se acercó conmigo allá un muchacho más grande y me decía: padre, a mí aquí todos en el pueblo me ven mal, pero yo quisiera ayudar en la iglesia, pero me da vergüenza que me vean. ¿Cómo ve usted? Le digo: no, pues ¿por qué te va a dar vergüenza? Pues si vas a hacer algo bueno. ¿Qué nos quieres ayudar? Le dije: ¿cómo qué sabes hacer? Me dijo: no sé hacer nada. Bueno, le dije: pues te vamos a poner a colectar en misa, ¿cómo ves para empezar? Y ahora ya en ese pueblo ese muchacho es el encargado de los lectores y lee lecturas y todo. O sea, el que no sabía nada, ahora ya sabe muchas cosas. Porque todos llegamos a la iglesia sin saber nada, ¿o me equivoco? Cuando ustedes llegaron por primera vez a la iglesia, ¿ya se las sabían de todas? No, alguien les enseñó. Pero lo más importante es tener las ganas de acercarse. Así es. Así que todas esas personas que están en su casa y dicen: es que yo no voy a la iglesia porque es que me van a ver mal, es que, como le hacía el chavo, ¿verdad? Es que me van a regañar, es que no me van a dejar, es que yo quisiera, es que yo pensaba, es que yo... ¿Se acuerdan del chavo? Así también la gente hoy está. Dicen: es que yo quiero ir, pero si me ven mal y si me critican, es que la gente dice que yo hice, pero no hice. Usted acérquese, don. ¿A qué le tiene miedo? ¿A las cocodrilas y cocodrilos? Pues ni se apure usted. Todos los que hoy sirven en la iglesia, incluido yo, comencé sin saber. Algún día me decidí y empecé a aprender y a estudiar y a preguntar y a ver cómo se hacía, y otros me fueron enseñando hasta que yo aprendí. Eso sí, el que se acerque a la iglesia, cárguese muchas ganas de aprender, porque llegan y quieren saber a la primera. Pues no. ¿Cómo aprendieron los monaguillos a ser monaguillos? Viendo a otros, ¿o no es cierto? Preguntando, dicen: oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿me enseñas? Oye, exacto. ¿Y los del coro qué tal? ¿Los cantos llegan así por la obra del Espíritu Santo o hay que ver acordes? ¿O así le salen del corazón las canciones? No, exacto. Todo tiene un chiste, y los lectores nomás pasan a leer así a la buena de Dios, o estudian poquito. Estudian, y aún así estudiando, ¿quién sabe? Ahora, si no estudiaran, no, pues vinieron aquí a decir mentiras, ¿verdad? Así también el padre. ¿Ustedes creen que el padre en el seminario aprendió todo? Mucho, pero no todo. Y sigo estudiando, y sigo aprendiendo, y sigo yendo a cursos. Los de Tiro y Sidón no eran personas bien vistas, pero tenían hambre de Dios y buscaron a Cristo. Quiero irme a la primera lectura. Aparece David, ¿y quién más? Y Saúl. Esta lectura del libro del profeta de Samuel, no es de Daniel, es de Samuel. Yo iba a decir de Daniel, de Samuel. Fíjense nomás que el primer rey de Israel se llamó Saúl. Dios lo ungió a través del profeta Daniel o Samuel, a través de Samuel. Y luego Saúl se va a llenar de un pecado muy grande. ¿Cuál es el pecado que tenía Saúl? Todos los reyes van a tener un pecado capital que los va a terminar acabando. El rey Saúl tenía el pecado capital de la envidia. El rey David, ¿cuál es el pecado del rey David? La lujuria. ¿Se acuerdan que se enamoró de la mujer de Urías, que estaba casada? La lujuria es el pecado, es un pecado capital. ¿Y cuál va a ser el pecado capital de Salomón? También la lujuria. Era muy enamorado ese hombre. Y los siguientes reyes, Jeroboam y Roboam, uno de ellos, la avaricia. Y ahí le podemos seguir. Pero vamos a hablar del pecado capital del rey Saúl. ¿Vale? Saúl era el rey, pero Saúl era muy bravo, era un rey muy bueno para pelear. Entonces el rey Saúl se les ponía al tiro a los filisteos y a los hititas y a los moabitas y a los jebuseos y a todos los vecinos. Ahí, que vamos a darnos unos trancazos, hijos de la tostada, vénganse. Y ahora les echaba ahí uno que otro, y luego la gente lo quería, decía: no, ese Saúl es peleonero, ¿verdad? Es un líder, es un rey, este sí nos defiende, ¿verdad? Saúl era muy bravo.
Era muy bravo Saúl, era un hombre muy alto, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, pues hasta cierto punto le tenían miedo. Y entonces Saúl se la pasó, en lugar de gobernar a Israel, se la pasó conquistando o peleando contra los vecinos para ponerlos en orden. Pero luego sucedió la batalla de los filisteos contra los israelitas cuando llegó el gran Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? El hombre muy alto, muy fuerte, que les dice: antes de pelear les dijo, si algún israelita le entra conmigo, véngase, el que quiera, véngase, hijo de la tostada. ¿Quién le entra? Estaba bien gorilón aquel filisteo, así fuerte, como Hulk, ¿verdad que sí? ¿Se han visto a Hulk cómo está? No, así Hulk, ¿verdad? Estaba grandote, alto, fuerte, daba miedo. Y todos los israelitas nomás lo veían y decían: ay, no, pues no, ¿quién le entra? Y Saúl entre ellos. Y ahí Saúl pues se llenó de miedito, ¿verdad? Le dio miedito a Saulito y dijo: no, espérate poquito, mejor peleamos. Dice: no, dice, ¿para qué matamos tanta gente? Mejor véngase uno a uno, así como deberían de ser los hombres, ¿verdad? Esos hombres que matan a balazos no son hombres, son cobardes. A mí me gustaría que le entraran como los hombres de antes, que decían: vente a puño pelón, decían, ¿o cómo decían? A puño libre. Vente canijo, vente, nos echamos un tiro tú y yo. Ni pistolas, ni cuchillos, ni nada. Así nos damos nuestros trancazos. Y así se arreglaban las cosas antes. Nadie se mataba, se daban sus buenos trancazos y vámonos, ya estuvo. Hoy los cobardes utilizan esas armas porque no tienen la capacidad de entrarle a puño libre. Entonces Goliat reta a los judíos y les dice: ¿quién de ustedes le entra? Y nadie quiso. Pero salió un muchachito. ¿Quién era el muchachito? David. Estaba chaparrito. Dice el evangelio, dice el profeta, dice Samuel, que era un muchacho muy apuesto, güero y todo, pero chiquito, estaba enanito, chaparrito. No estaba tan alto como Goliat. Y Goliat dice que lo vio y le dijo: ¿tú pareces un qué? ¿Qué le dijo? Lo humilla, le dice cosas muy feas, no voy a decirles. Le dice: sales conmigo como un perro, le dice, como si un perro me saliera a pelear. Así le dice, y más cosas. Lo ofende al rey David. Entonces le dice: ¿nadie más le quiere entrar conmigo? No. Y todos dejaron a David solo. Pero David era bueno para la honda, y agarró una piedra filosa. ¿Sí conocen las estas? ¿Cómo se llaman? Honda, ¿verdad? Como la marca de las motos, sí. Y se encomendó a Dios y ¡zas! Le dio la primera pedrada en la pura frente. Y luego agarró otra piedra. Y antes de que llegara le dio otro. Y lo tumbó. Y luego David fue valiente, era un muchacho muy valiente, le quitó la espada a Goliat y con la misma espada le cortó la cabeza. Eso está en la Biblia, narrado de una forma muy, muy interesante. Nomás que yo le pongo mucha crema aquí a los tacos, ¿eh? Y entonces, cuando el pueblo de los filisteos vio esto, y había un trato, dice: si alguno de ustedes me vence, se acabó la guerra y ustedes ganan. Pues los israelitas, que la daban por perdida y la ganan, y estando el rey a un lado y ven lo que hizo David, ¿qué creen que pasó con Saúl hacia David? Y luego las mujeres mitoteras, dice la primera lectura, dice que cuando regresaron, salieron las mujeres cantando, ¿verdad? ¿Qué cantaban las mujeres? Dice: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Ya ven las mujeres que son muy buenas para echar porras. Y ahí dice, pues yo no digo, ¿verdad? Ahí está, pues imagínense la envidia de Saúl. ¿De qué es capaz un envidioso? ¿A ustedes qué les han hecho por envidia? No los han matado, porque aquí estamos. Pero hay quien sí mata por envidia. ¿A qué sí? Sí, hay quien sí ha matado por envidia. Un sentimiento tan estúpido como la envidia. ¿De qué es capaz un envidioso?
de destrozar una vida? ¿De qué es capaz un envidioso? De levantar un falso testimonio, de inventarte un chisme, o muchos, de ponerte trampas, de inventar que es tu amigo, pero no es tu amigo. ¿De qué es capaz un envidioso? De robarte. ¿De qué es capaz un envidioso? De hacerte mucho daño. ¿Sí? Porque le da envidia hacia ti. Fíjense nomás, ¿y la envidia qué es? La envidia es dolor porque a ti te va bien. ¿Por qué me debe doler que te va bien a ti? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor yo me pongo a hacer lo que yo puedo y quiero y no me debe de doler lo que a ti, si a ti te va bien, no me debería de doler? Pero esto es muy humano. Yo la verdad no entiendo la envidia. Cuando me pongo a reflexionar en la envidia y digo, pero ¿por qué tú me tienes envidia a mí? Tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Tú dedícate a lo tuyo, échale ganas, haz tus cosas bien y déjame a mí hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces hemos visto en alguna ciudad que se pone una señora a vender gorditas en una esquina y un mes después se le pone enfrente otra o a un lado? ¿O me equivoco? Oiga, señora, póngase 3 cuadras después, ¿o no? O sea, está bien que usted también quiera vender gorditas, le va a ir bien, pero póngase allá, no aquí a un lado mío, no enfrente donde me puse, pues ¿qué onda? ¿Ya? Así es, la envidia. ¿Y de qué fue capaz Saúl de hacer contra David? Saúl tiene un hijo que se llama, aunque lo pronunciamos Jonathan, pero está mal dicho, se dice Jonatán. La J no es Jonathan, sino Jorge sería Jorge. ¿Sí me entienden? Jesús sería Jesús. Nomás que a los Jonathan les decimos Jonathan, pero el nombre correcto, la pronunciación correcta de la letra J es Jonatán. Jonatán. Yo me llamo José, no me llamo José, me llamo José. Jesús es Jesús, no es Jesús. Joaquín no es Joaquín, es Joaquín. Otra palabra con J. Jazmín no es Yasmín, es Jazmín. La J. Así que cuando ustedes lean, yo sé que a veces pues no sabemos o no entendemos, pero se dice Jonatán. Jonathan es con Y, ¿correcto? Si el jovenazo se llama Jonathan con Y, entonces es Jonathan. Si es con J, es Jonatán. Hay que saber pronunciar, señoritas, que no se nos olvide la lengua española y la pronunciación de cada palabra, por favor, No soy maestro de lengua española, pero me gusta decir las cosas como son. Así que los que dan lengua española en la secundaria y en la primaria, pues pónganse las pilas con los alumnos, Luego decimos palabras que no son, o letras que no son. Jonatán era hijo del rey Saúl, pero era un gran amigo de David. Y Jonatán va y le dice, David, amigo mío, mi padre quiere matarte. Mañana en la mañana escóndete donde puedas. Yo le preguntaré a mi padre qué piensa de ti y te lo diré. Fíjense qué importante un amigo, ¿no? Y era hijo de quien quería matar a su amigo. Qué importante un amigo verdadero, como Jonatán y David. Bueno, lo que yo les quiero decir, hermanos, es que a veces uno hace cosas buenas y se termina ganando enemigos. Yo les quiero preguntar, ¿a ustedes, chicas del coro, hay quien les tiene envidia? ¿O no saben? No creo, ¿sí? ¿A ustedes, lectoras, les tienen envidia? Porque son lectoras, no, pero por otras cosas, ¿sí o no? ¿Tienen dinerito, un trabajito, algo? ¿No? ¿Ustedes creen que al padre Arturo alguien le tiene envidia? ¿Sí? ¿Poquita o mucha? ¿Pero por qué? ¿Yo a quién le quito? ¿A quién le estorbo? ¿A quién le he robado? Yo la siento, no crean, no soy idiota. Me hago el menso, pero no estoy. Yo solito, cuando alguien dice, ay, el padre, ¿cómo lo hacemos menso, verdad? No, señora, no me hace menso usted. Yo solito me hago el menso. Usted cree que me hace menso, pero no, señora. Cuando usted me hace menso, yo ya me hice menso antes. Para darle por su lado, para que usted sea feliz.
Yo siento la envidia muy fuerte. Y yo siempre he dicho que por qué, y les voy a decir, ¿por qué un sacerdote le puede tener envidia a otro sacerdote? Por inmaduro. A ver, ¿qué el patrón de los dos sacerdotes no se llama Cristo? Díganme. ¿O un sacerdote trabaja para un Cristo y otro sacerdote trabaja para otro Cristo? No. Los dos trabajamos para el mismo Señor. Así también ustedes, catequistas, ministras, lectoras, monaguillos del coro, lectores, ¿qué usted es para un Cristo y tú eres para otro Cristo? Todos ustedes están trabajando para el mismo Dios. Y no debería de existir envidia en ustedes. Al contrario, si a alguien le va bien decir, yo también quiero aprender como ella o como él. Porque estamos trabajando para el mismo Cristo. A mí me da mucha tristeza enterarme cuando un sacerdote le pone el pie a otro. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque sí suceden. ¿Por qué un obispo le pone el pie a un sacerdote que hace bien las cosas? ¿Por qué? También ha sucedido. Hay obispos que, pues sí, el obispo es la autoridad máxima de una iglesia y un obispo es la autoridad y es la cabeza y es el pastor propio de una diócesis. Pero ¿por qué un obispo se va a poner triste o se va a agüitar porque un sacerdote sea muy querido? ¿Sí? Les voy a poner el ejemplo allá en una diócesis de La Mancha, allá en una diócesis de China, allá en China, donde nadie me ve. Fíjense que había un sacerdote muy querido, muy trabajador, bien entusiasta. Tenía la iglesia a reventar, llena, buena, bien, muy bien. Y su parroquia estaba cerca de la catedral donde celebraba el obispo. Y resulta que iba más gente a misa del padre que a la misa del obispo. Y pues el obispo se llenó de envidia. ¿Y qué creen que hizo? Le empezó a hacer la vida imposible al padre, el mismo obispo, y al final lo cambió y lo mandó al último pueblo allá, refundido hasta la Conchinchina por allá. Y le hizo la vida imposible y lo regañó y lo humillaba y lo hacía sentir muy mal. Y le hizo la ley del hielo simplemente porque el padre era muy querido por su trabajo. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Más de lo que se imaginan, Esto sucede más de lo que se imaginan. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y esto no les debe de quitar la fe, les debe de dar más fe. Porque en todos los obispos y sacerdotes hay una parte humana, que no está madura, que se llama envidia. Porque una persona envidiosa es una persona inmadura. ¿Correcto? Es una parte humana. Y esto lo puede tener un obispo, lo puede tener un sacerdote, lo puede tener una monja, lo puede tener una viejilla, un viejillo, un adulto, un joven. Debemos de madurar la envidia, señores, señoras. Y si a alguien le está yendo bien en la vida, pues, y si a mí no me hace daño, pues qué bueno, ¿o no? Y el día que ustedes se alegren con alguien porque le va bien, quiere decir que han madurado. Sus verdaderos amigos nunca van a tener envidia con ustedes, sino que les va a dar gusto que a ti te vaya bien. Si ustedes tienen un amigo, una amiga que sabe que te está yendo bien y te felicita, ese es un verdadero amigo. Porque alguien que te tiene envidia no es tu amigo. Saúl va a organizarse para matar a David, pero no va a poder. Ya veremos más adelante lo que dice la Escritura, qué va a pasar con Saúl y qué va a pasar con el rey David. Yo les invito, hermanos, pídanle mucho a Dios por los sacerdotes, que le echan muchas ganas porque también sufren mucha envidia de los poderosos. Y pidamos por los obispos que apoyen a los sacerdotes trabajadores, queridos y entusiastas. Yo tengo un obispo, don Chuy, que mis respetos, me apoya. Siempre que me ve me dice, paisano, qué gusto verte, te mandaron saludos allá, fui acá y fui allá, te mandaron unos dulces, oye, muy bien. Y le digo, oiga, don Chuy, ¿no le dicen que yo? Dice, no te apures, dice, de 1000 personas que me dicen, una se queja y los demás
felices. Tú síguele, Arturo, y vieran qué bien me siento. Mi actual obispo. Pero no siempre fue así. Pídanle mucho a Dios para que nos quite la envidia, no nomás entre sacerdotes, también entre laicos, ustedes, que viven y sufren a veces la envidia. No sé por qué, pero no debería de existir dentro de la iglesia y sin embargo existe. Que Dios nos ayude a todos. De pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.